Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Pues que el Señor nos bendiga a todos nosotros, ¿verdad? Quiero contarle que necesitamos continuar en el desarrollo de la explicación de los eventos escatológicos, no con el propósito de meterle miedo a nadie, ¿verdad? En el reciente retiro de niños, que estuvo muy lindo, por cierto, uno de los títeres que pusieron ahí los hermanos que estaban ministrando, decía: es que me da miedo todo lo que está hablando el apóstol Sergio. Decía el títere como que fuera un niñito diciendo eso. Ahí entonces la maestra le convencía de que no era motivo de miedo, sino que de alegría. Y francamente, la primera percepción cuando nosotros estamos hablando de todo esto puede ser causa de miedo, pero si lo único que estamos haciendo es anunciar las cosas que vendrán, como sucede en Apocalipsis 8, 12, 13, en donde dice que el águila levanta el vuelo y empieza a anunciar: ¡ay, ay, ay! Entonces está anunciando unos juicios que el águila no va a vivir, sino que los está anunciando para que la gente atienda, para que todos nosotros atendamos y podamos pues arrepentirnos, ¿verdad? Y suplicarle a Dios que la forma de vencer las cosas, las obras de la carne, nos la provee a nosotros. ¿Cuál es esa forma? Está escrita en la Biblia también. Cuando se dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, claro, nosotros debemos desear el consagrarnos a Dios, pero por nuestra propia fuerza de voluntad va a ser un poco difícil, ¿verdad? Tenemos que entender que tiene que ser el Espíritu de Dios. Considerar estas cosas bajo la perspectiva que le estoy diciendo. Número uno, no nos debería de causar miedo. Y bueno, número uno tal vez sería suplicarle a Dios un espíritu de gracia para vencer lo que no podemos vencer nosotros por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, ¿verdad? Entonces que sea esa la condición nuestra para no convertirnos nosotros mismos en legalistas de nosotros mismos, ¿verdad? Claro, insisto, tenemos que desearlo, pero el que va a hacer la obra es Dios, definitivamente. Entonces, habíamos estado conversando y yo quisiera recordarle qué fue lo que estuvimos analizando y se lo quiero presentar ahí en la pantalla. Habíamos empezado a platicar, bueno, esto lo hemos estado conversando desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Que hasta se me olvidó cuánto. Miramos que el día de la tribulación tiene por lo menos 16 nombres, pero no son solo 16, ¿verdad? Eso los pusimos aquí en medio, ¿verdad? En donde ponemos los que ya usted ha visto: día del Señor, día malo, día venganza, día terrible, día ardiente. También se le conoce como la angustia de Jacob, la hora de la prueba, día de Dios, día de la ira, las tinieblas de afuera. En las tinieblas de afuera también recordemos que hay un día que se llama día de tinieblas, ¿verdad? Semana 70 de Daniel, tribulación, los ayes, de los cuales estábamos hablando hace un ratito, los 7 años de las vacas flacas, el horno de fuego 7 veces calentado y el día de pánico. Entonces, esta es la forma como el Señor lo define, pero hay otras cosas. Dijimos también, hay otros nombres, y ahorita le voy a explicar por qué tanto nombre distinto. Antes de que venga ese día, dijimos que iba a haber una revelación apocalíptica, apocalipsis del anticristo, y después una parucía, pero eso es después. Antes de ese día es una revelación del anticristo, apostasía, sonar de alarma en Sión, intento de atacar el congregarse, el oscurecimiento, descrito en Apocalipsis 8:12 y Joel 2:31, y el arrebatamiento del águila, que está descrito en Apocalipsis 8:13.
también una definición y restauración familiar. Estas 8 cosas, por lo menos, tienen que venir antes del día malo. Hay otras cosas, pero no me quiero detener ahí. Entonces, empezamos a analizar el día malo, y yo quiero que después del análisis del día malo le podamos entrar posteriormente al día del Señor, regresar al día del Señor para explicar. Mire pues, solo quiero enfatizar esto. Cada título de ese evento, que es el mismo, pero le ponen diferente título, es porque hay una manifestación distinta. Recuerde que Dios le puede llamar incluso a una persona con nombres distintos. Salomón el rey se llamaba Salomón, se llamaba Jedidías y se llamaba Lemuel. Entonces tenía 3 nombres para el mismo personaje. Entonces también pueden ser 16 o más nombres para el mismo evento. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es más fácil y didáctico que nos dijeran solo un nombre. Pero lo que pasa es que cada nombre va a estar identificando el evento desde diferente perspectiva. Es más o menos como cuando nosotros analizamos y vemos en la Biblia las diferentes manifestaciones de Jehová. Jehová Rafa, Jehová Shammah, Jehová todo el Jireh, Jehová Tzidkenu. Es el mismo Jehová, pero con diferente manifestación. Entonces es una diferente perspectiva del mismo Dios extraordinario y glorioso para nosotros, ¿verdad? Entonces este día se llama todos esos días, esos 16 títulos, pero no estoy diciendo que solo esos 16, porque son diferentes perspectivas. Por ejemplo, el día malo identifica a Babilonia. Fíjese qué tremendo, porque así fue donde lo empezamos. El día malo empezamos a hablar de Jeremías, en la Biblia Peshita, en la Peshita, y Jeremías 51 me parece. Vamos a ver, lo voy a chequear acá, si lo tengo a la mano. Vamos a ver el día malo. Sí, Jeremías 51, en la Biblia Peshita, en donde dice: y enviaré yo contra Babilonia saqueadores que la saquearán y hollarán su tierra, se reunirán contra ellos para que la citen en el día malo. Entonces, el día malo, que es la gran tribulación, cuando se le pone día malo, es una actividad que va en contra de Babilonia. En contra de Babilonia, pero afecta a todo el mundo. Pero el objetivo principal es Babilonia. Ya cuando miremos el día del Señor, vamos a ver otros aspectos del día del Señor. Ahí va a ver, pero que es del mismo evento. Miremos acá, bueno, esto ya lo habíamos conversado, entonces continuemos con este versículo de Jeremías, Biblia textual. Dice en el capítulo 17, verso 18: avergüéncese quienes me persiguen, pero no sea yo avergonzado. Sientan terror ellos, y no yo. Trae sobre ellos el día malo y destrúyelos con doble destrucción. Entonces, note usted la relación que hace acá el profeta Jeremías de 2 cosas. Número 1 es el día malo y número 2, la doble destrucción. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros analizamos analizamos que el águila sale volando y dice ay, ay, ay. Entonces son 3 ayes para los moradores de la tierra. Eso es para los moradores de la tierra. Pero cuando usted sigue analizando, hay otros 3 ayes, pero que son dobles. Que podríamos decir primer doble ay, segundo doble ay, tercer doble ay. Y los 3 están dedicados a Babilonia. ¿Se da cuenta? El día malo es la tribulación enfocada en la perspectiva que va dirigida hacia Babilonia, de la cual el Señor dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis participantes de sus plagas. Entonces, aquí dice doble destrucción, destrúyelos con doble destrucción. Trae sobre ellos la tribulación en su modalidad de día malo. Pero tienen otra cuestión esta Babilonia. Babilonia entonces persigue al movimiento profético representado en Jeremías.
Por eso dice aquí, avergüéncese quienes me persiguen, pero no sea yo avergonzado. Sientan terror ellos y no yo. Trae sobre ellos el día malo, trae sobre ese movimiento que se opone y que persigue al movimiento profético. Trae eso, y cuando digo profético, tengo que recordar que existen 3 facetas del movimiento profético. Número 1, la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la forma como Dios el Padre se expresó proféticamente. Número 2, el Hijo enviando ministros profetas. Y número 3, los dones de profecía del Espíritu Santo. Entonces, cuando atacan el ministerio profético o la palabra profética, usted lo sabe, dice Pedro, que hay burladores que se burlan de la palabra profética. Pero también se da cuenta que hay gente que se burla de los profetas, como ministros. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Le pegaban al Señor. Y también así hay gente que se burla de las profecías, del don de profecía, en vez de discernirlo, porque lo que la Biblia dice es que hay que discernirlo, no burlarse, porque la burla ya se convierte en un tipo de persecución en contra de eso. Entonces, este movimiento profético se levanta en el final del tiempo, ya con esas 3 facetas, y Babilonia empieza a perseguirlo. Entonces, la oración aquí de este profeta Jeremías, que en los foros anteriores hemos quedado que está siendo esperado porque parecería que va a regresar nuevamente Jeremías para poder completar lo que el Señor le dijo, que te he puesto por profeta a las naciones, y nunca le profetizó a las naciones. Además, él le profetizó siempre a Israel. Entonces le hace falta esa faceta, tiene que terminarla. Entonces dice acá que Babilonia, que lo persiguió. ¿Y por qué digo Babilonia? Por la doble destrucción. El doble hay 3 veces en Apocalipsis. Búsquelo. Mire, es bien fácil que lo busque. Bueno, tal vez no es tan fácil, pero si usted busca los ayes en Apocalipsis, va a encontrarlo, si lo mira diligentemente, que cuando se refiere a Babilonia no solo es un ay, sino que es doble ay. Y cuando se refiere a ella, dice el Señor, dadle el doble, preparadle el doble de lo que ella le ha dado al mundo, preparadle el doble. Lo voy a buscar, aunque quizá me puede costar un poquitito, pero que el Señor me ayude, ¿verdad? Con el propósito, vamos a ver. A ver si aparece de darle el doble, tendría que ser en Apocalipsis. Aquí está, 18:6. 18:6 que, mire, es Babilonia, la caída de Babilonia. Ese es el título. Pero ahora mire el verso 6. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Entonces, cuando leemos Jeremías 17:18, dice, destrúyelos con doble destrucción. Está hablando de Babilonia. Entonces, por eso le decía, el día malo, desde el capítulo 51 de Jeremías, Biblia Peshitta, se enfoca más que todo en Babilonia. Y nosotros podemos evadirlo saliendo de en medio de Babilonia. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le dará Jehová. Salmo capítulo 27 versículo 4, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, estar todos los días en su templo para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo y preguntar, y entonces él me esconderá en su tabernáculo. Pero ahí está hablando de la tribulación como dedicada a Babilonia, ¿verdad? Pero que muchos hermanos se metieron ahí. Entonces, creo que esto, por lo menos a mí, me va quedando más claro mientras lo voy explicando. Me está sucediendo a mí que a veces aprendo más cuando lo estoy explicando que cuando lo estoy estudiando. Imagínense usted, los gringos le llaman eso learning by teaching, aprendiendo mientras enseña. Pero creo que lo que pasa es que Dios tiene una unción en el escritorio y una unción en el púlpito. Y por eso es que lo vemos de esa manera. Entonces, recuérdese, día malo, esta es la tribulación específica
en donde se le dedica, está con dedicatoria a Babilonia. Pero el que se meta ahí sufre daño. Pero estaba para Babilonia. Miremos otro versículo, pero este es impresionante, hermano. Amós capítulo 6, versículo 3, la BDN. Vosotros sois los que pretenden alejar el día malo. Fíjese qué tremendo, pretenden alejar el día malo. Sin embargo, acercáis el trono de la violencia. ¡Wow! Entonces, miremos a qué se refiere en Amós capítulo 6, lo vamos a ver rápidamente para poder continuar más adelantito. Amós capítulo, ¿qué le dije? 6, ¿verdad? El versículo 3. Dice, bueno, miremos, fíjese pues, hay de los reposados en Sión. Fíjese pues, recuérdese que Sión, el antítesis de Sión es Babilonia, ¿verdad? Entonces dice, hay de los que viven reposadamente en Sión, de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a Amat la grande y descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos o es su territorio mayor que el vuestro? Y entonces por eso la Biblia, la que escogí, que era la BDN, dice, vosotros sois los que pretenden alejar el día malo. En otras palabras, vosotros sois los que pretenden alejar la gran tribulación. Y aquí solo es una pregunta, pero es básicamente lo mismo. Alejáis el día de la calamidad, pero al mismo tiempo acercáis la silla de la violencia. ¿Y cómo lo hacen? Se acuestan en camas de marfil, tienen sobre sus lechos, comen corderos del rebaño, terneros en medio del establo. Y miren lo que empiezan a hacer los que improvisan al son del arpa y como David ha compuesto cantos para sí. Los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Y entonces ahora mire el verso 7. Irán por lo tanto al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Ok, entonces ahora regresemos aquí y déjeme platicar y conversar y explicarle estos versículos. Aquí lo que está hablando el Señor es de un Israel, pero usted recuerda que 1 Corintios dice que todo lo que a ellos les aconteció, 1 Corintios 10, todo lo que a ellos les aconteció es figura para nosotros. Entonces Israel es figura de la iglesia. Sión, según Hebreos capítulo 12, es la iglesia, es la nueva Jerusalén, no la antigua. Entonces, aquí lo que sucede, está diciendo el Señor que este pueblo viven tranquilos, se acomodaron, se acoplaron y los van a llevar al destierro. ¿A dónde los van a llevar al destierro? A Babilonia. A Babilonia. Entonces ellos están tratando de alejar el día malo, no nos va a pasar nada. Pero mientras están alejando el día malo, y esto es muy importante, ellos están acercando el trono de la iniquidad, la silla de la iniquidad. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo dice el verso 4 o 5 en adelante. Dice que tocan, que ellos improvisan al son musical y que improvisan con el arpa como lo hacía también David. Esto, hermano, la explicación la podemos ver en el libro de Daniel, cuando la estatua se levanta y mandan a llamar a los músicos. Y entonces ahí hay un 666, que es prototipo de la gran tribulación, porque el 666 está en el capítulo 18, verso 13 de Apocalipsis. Entonces aquí le dice Nabucodonosor, que hace una estatua de oro de 60 codos de altura y de 6 codos su anchura. Entonces van 2 seises. Y luego pone 6 instrumentos musicales. Y Amós 6:3 habla de instrumentos musicales. Y con esos instrumentos musicales atraen la silla de la iniquidad, aunque según ellos están alejando el día malo, que es la tribulación que le va a acontecer a Babilonia. Entonces ahí hay 3 seises, 6 instrumentos, 60 codos y 6 codos, 6, 6, 6.
pero está involucrada la música. Entonces, este día es un día bien complicado porque Babilonia se ha metido. Fíjese usted, mire, por un lado hay gente que se metió en Babilonia siendo cristiana, pero por otro lado Babilonia se metió dentro de los cristianos. No es lo mismo. No es lo mismo salir de Egipto a que Egipto salga de ti. No es lo mismo salir de Babilonia a que Babilonia salga de uno. O, en este caso, Babilonia. La iglesia ha sido babilonizada con la música. Y no solo con la música, con un montón de cosas más. Pero aquí lo que se manifiesta, lo dice en el contexto, es que ellos improvisan al son de las arpas, de las liras, de la música. Y entonces al cantar, como mire, alguien dijo en algún momento que la música atrae a su autor, ¿verdad? No sé si eso es una verdad absoluta, pero es una muy buena pensada. La música atrae a su autor. Entonces, si la música proviene del cielo, atrae al autor, que es Dios. Pero si la música no fue creada ahí y está improvisada en esa gente que solamente está por entretenimiento, atrae a su autor, lo atrae, no a Dios. Y si es el enemigo, entonces lo que está haciendo es atraer el trono de la iniquidad. Cuando atrae el trono de la iniquidad, atrae el día malo. Y repito, eso es Babilonia. Dejemos ahí porque ya en el pasado segmento estuvimos hablando bastante. Eso ya fue en el retiro el día viernes que pasó. Estuvimos hablando siempre de esto. Pero ahora yo quiero que veamos la modalidad de día del Señor. Así que conversemos del día del Señor. Día del Señor. Que ya lo habíamos visto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 12. O sea, hemos abordado 3 días, el día de Dios, el día malo y el día del Señor. Ahora miremos qué modalidad, ¿por qué el día del Señor? ¿Por qué el día del Señor? Bueno, me voy a adelantar un poquitito. El día del Señor es la descripción de la gran tribulación en el modo de guerra. Es decir, ahorita el día malo es el modo Babilonia, que va a afectar a todos los que estén en ese tiempo, pero está dirigido hacia Babilonia. Ahora, el día del Señor está dirigido, van a suceder muchas cosas, porque este día es un poco más generalizado, pero cuando le analizamos bien, el punto central van a ser las guerras. Va a ser un día de mucho problema bélico. Miremoslo. Vamos a ver. Dice acá, Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque el día del Señor de los ejércitos. Mire de entradita, ¿va usted? El día del Señor de los ejércitos. El día del Señor de los ejércitos. Entonces, hacemos énfasis en que los ejércitos es porque va a haber una batalla. El día de la tribulación, modo guerra, vendrá. Y entonces aquí empieza una situación que nosotros debemos de analizar en nuestra vida para suplicarle a Dios que esto se vaya de nosotros, si es que lo tenemos y lo podemos reconocer. Vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Ok, entonces conversemos un poquito de esto. Repito, esta es una modalidad, un título que se le da a la gran tribulación, pero es una modalidad de guerra. Va a haber una guerra. Nosotros vemos ahorita, en este preciso momento, que hay una guerra. Pero la guerra es una guerra atípica, mortal, eso sí, pero atípica. Es una guerra en donde no ha sonado ni un balazo. Es más, las Naciones Unidas propusieron
en el pleno del Consejo de Seguridad, propusieron que en este momento, debido a la pandemia, se haga una tregua en todo lugar en donde hay balazos y no suenen mal los balazos. Y esa tregua la rechazó Estados Unidos. Vetó esa cuestión, porque lo había propuesto Rusia y China, me parece, y entonces Estados Unidos lo vetó. Pero son balazos que han habido, pero no es una... Siempre ha habido guerras, siempre. Y desde 1900 empezaron guerras un poco más de mayor extensión. Primera Guerra Mundial, todos los países que pasaron. Después vino la Segunda Guerra Mundial, pero el humano siempre ha guerreado, hasta la Guerra de los 100 años. ¿Usted? Después vino la Segunda Guerra Mundial, murieron 53 millones de personas. Pero cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea y quedó dividida Corea en dos partes. Después vino la Guerra Fría juntamente con eso, en donde los rusos lograron llegar a ser también ellos una potencia nuclear. Y entonces se empezaron a levantar. Usted conoce, después hubo una amenaza, después hubo una guerra entre el capitalismo y el comunismo que todavía persiste, ¿verdad? Y el comunismo se quiso meter y se metió en muchísimas mentalidades, sobre todo, y después se llevó a las montañas de toda América, ¿verdad? Y hubo una crisis de misiles, pero no estalló la cosa, Y hubo una guerra fría, y empezaron la guerra de Vietnam, etc. Pero en ese momento es un día de guerra. Por eso cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 9, se le desata los ángeles que están allá en el río Éufrates para el día y la hora donde van a matar a la cuarta parte de la tierra. Y nosotros vemos en los sellos que hay un caballo que va cabalgando con espada para quitar la paz sobre la tierra. Entonces, la gran tribulación, modo guerra, es llamada Día del Señor. La gran tribulación, modo guerra, es llamada Día del Señor. Aunque no solo hay guerras. Pero ¿contra quién va a venir? Miremos acá, el que es soberbio, el que es altivo, el que se ha ensalzado, ese será abatido. Entonces, aquí, pues, hermanos amados, tenemos que... esto es bien complicado. Esto es bien complicado porque... Mire, nosotros tenemos cierto tipo de orgullo que le podríamos llamar autoestima. En la medida que sea autoestima, creo que es normal. La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Esto quiere decir implícito. Explícito es que no seamos orgullosos, pero implícito es que tampoco seamos apocados. Si tú sabes que tienes algo, entonces tú tienes que saber que lo tienes sin ufanarte y debes de saber que así es la cosa. ¿Verdad? Eso lo vemos en los apóstoles, en el mismo Señor Jesucristo que dijo, aprended de mí. Fíjese qué aseveración, que soy manso y humilde de corazón, y haré reposo para vuestras almas. Pero el simple hecho de decir, aprendan de mí, acérquense, vengan, discípulos, aprendan de mí. Ya no con el Señor Jesús, porque pues, a Él lo que diga, Él es el mero, ¿verdad? Pero supóngase que alguien de veras alcanza una categoría de mansedumbre como la del Señor, como Moisés, que dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Ya solo decirlo se vuelve complicado. Porque la gente dice, ¿cómo no, chom, verdad? Ese sí dice que es manso, aguantarse, dice que es humilde, su mayor orgullo es ser humilde, ¿verdad? Pero uno debe tener definitivamente un concepto de uno mismo, de quién es, de qué es lo que Dios le dio, y no de hacerse el humilde. Por eso yo siempre digo que el exceso de humildad es orgullo.
El que se hace, ay no, pues yo aquí, su merced, mi Señor, y agachando la cabeza, y por dentro un orgullo terrible. Entonces, no, yo lo que creo con todo mi corazón es que nosotros debemos de tener ese concepto de nosotros mismos que Dios nos da. Eso, hasta ahí. Pero ya, empezar a ver sobre el hombro a todos los demás y sí, mire usted esa familia, qué bárbaro, ese padre nunca le pudo poner un alto a su hijo, en cambio si vieran el mío, aquí está mi hijo, ya ahí se está ufanando, pero ahí es poquito todavía, es poquito, pero aquí dice que el soberbio, el altivo y el que se ensalza, a ese le toca la tribulación. Entonces, consejo bíblico y que está contextualizado. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo, Él los exalte. Entonces, una forma de humillarse es someter la autoridad que Dios nos dio, porque cada uno de nosotros tenemos una autoridad, algunos le llaman libre albedrío, algunos le llaman, pero tenemos autoridad, nosotros todos tenemos autoridad sobre nuestras acciones, lo que queremos pensar, lo que queremos comer, lo que queremos vivir, todos tenemos ese tipo de autoridad, y de nosotros mismos. Cuando uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, que son 5 unciones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, aunque a algunos no les gusta ver la mano de Dios bajo esa perspectiva, pues será su problema. Pero cuando uno se humilla voluntariamente, le está diciendo, digamos, al pastor, hermano pastor, aquí estoy, ¿verdad? Yo soy una persona que tiene un hogar, tengo tantos años de ser casado, tengo tantos hijos, pero cualquier consejo que usted me quiera dar, incluso si me quiere regañar, pues aquí estoy. Entonces está humillando. Él se está humillando. Pero ¿cuántos cristianos hay que llegan a la iglesia, oyen el mensaje y cuando surge un problema en su propia casa, dice, vamos con el pastor para que recibir un consejo? Le dice la mujer, no, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Cómo así? Los trapos sucios no se lavan en casa todos. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Sí, entiendo que la ropa interior se puede meter a la lavadora, entiendo que pueden planchar algunas cosas y de ropa de uso diario, pero ya cuando tienen ropa más delicada, ya no la pueden lavar ahí, a menos de que haya recibido un curso especial, ¿verdad usted? Pero digamos, un saco, no lo van a meter a la lavadora, tiene que ser de otra manera. Una corbata. Mire, unos graves problemas de nosotros los que usamos corbata es que si comemos y la manchamos, ya la perdimos. Por eso un montón de gente cuando va a comer, la corbata se la yo mejor me la quito, ¿verdad? Porque si se manchó, se perdió prácticamente. Claro que hay trucos y toda la cosa, pero no todos lo saben. ¿Y las cortinas de su casa dónde las lava? En la pila. No toda la ropa sucia se lava en casa. Decir eso para evadir la responsabilidad de que uno tiene que llegar a confesar algo que no está haciendo es soberbio. Entonces, una de las formas de humillarse es reconociendo autoridad. De tal manera que yo aquí podría decir, todos los que no han querido reconocer autoridad, y desafortunadamente, amado hermano, la gran mayoría de la iglesia evangélica no quiere reconocer autoridad. La gran mayoría. Sobre todo los ministros. Y por eso es que tenemos el problema de tantas iglesias independientes, cuando deberíamos de ser como un solo cuerpo. Un solo cuerpo deberíamos de ser, y eso sería temible. Pero desde el tiempo del principio de la iglesia, así empezó la cosa, ¿verdad? Es cardíaco porque la unidad es un conflicto. Bueno, pero aquí dice que la soberbia no solo es eso, ¿sí? La soberbia, ahí sería un tema interminable, y yo lo que no me quiero desviar porque tengo muchas cosas que explicar. Para empezar, 16 nombres. Nombre como
Lo que vamos a hacer es tal vez auxiliarnos con la revista para abarcarlos todos y nosotros poder continuar hasta la Epifanía y lo que no hemos terminado de explicar. Pero solo quería poner este parámetro. Cada uno de estos días, día de tiniebla, tiene un diferente enfoque. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel es la gran tribulación, pero es un enfoque hacia Jerusalén. El día malo es la gran tribulación, pero es un enfoque a Babilonia. El día del Señor es la gran tribulación, pero es un enfoque a las batallas que van a haber. Ahí va a haber batalla de Gog, Magog, los reyes del oriente, las batallas del valle de Armagedón, de Megido. Eso es la gran tribulación vista desde el ángulo día del Señor. Día malo Babilonia, 70 semanas de Daniel, Israel. Ya lo vamos a explicar, porque ese también es tremendo, 70 semanas de Daniel. Bueno, pero eso sigamos después. Miremos aquí otro versículo. Gemid, porque cerca está el día del Señor. O sea, en este momento, Isaías capítulo 13, versículo 6, gemid porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces yo aquí quisiera decir dos cosas. Voy a regresar a este dibujo, a esta faceta que tenemos acá, y poner antes del día del Señor, según el versículo que acabamos de leer. Creo que aquí podríamos poner la cosa, vamos a ver, número 9, que sería un espíritu de súplica, gemido, una oración, el gemir. ¿Qué tiene que venir antes del día del Señor? Un espíritu de súplica, un espíritu de oración. Es un gemido indecible antes del día del Señor. Entonces, pero eso es solamente para ir recogiendo algunas espigas e ir añadiendo a este esquema que hemos puesto, ¿verdad? Y después lo arreglo para volvérselo a poner. Pero, entonces sigamos acá. Gemid. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Entonces no ha venido. Entonces podemos gemir. Pero después dice, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces aquí tengo que recordar algún contexto en donde dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿por qué están diciendo paz? Porque había guerra. Pero cuando digan paz y seguridad, y la Biblia de las Américas es la traducción muy hermosa, la perspectiva que tuvieron los traductores de la Biblia de las Américas, porque no dice cuando digan. Porque cuando digan paz y seguridad, ¿cuántas veces no han dicho paz y seguridad? Cada vez que han firmado un tratado que se termina una guerra, dicen paz y seguridad. Pero las guerras más perennes, digamos, me recuerdo yo que cuando empezaron a decir paz y seguridad, cuando empezaron a decir las dos palabras juntas, fue en Camp David, entre los israelitas y los árabes. Y ahí estaba, me recuerdo, el presidente aquel que se llama Jimmy Carter. Jimmy Carter fue el que se los llevó a Camp David y que aquel presidente Anwar al-Sadat egipcio lo firmó, que me parece con Begin, el primer ministro israelita, firmaron a Anwar al-Sadat, lo mataron los árabes por haber firmado eso, pero dice, pero entonces ahí empezaron en la década de los 70. Entonces la Biblia de las Américas pone una expresión ahí bien linda, no dice cuando digan, no dice cuando digan, porque si dijera cuando digan es una acción. Pero la Biblia de las Américas dice cuando estén diciendo. Eso ya no es una acción, eso es una serie de acciones. Cuando estén diciendo paz y seguridad, estén diciendo paz y seguridad, estén diciendo, no cuando digan. Paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Ahora Isaías 13:6, recuérdense que estamos hablando del día del Señor como enfocándolo a la gran tribulación en el modo de guerra. Entonces aquí cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción del Todopoderoso. Ok, entonces continuemos porque el tiempo pues avanza y tenemos que llenar esto. Es glorioso, hermanos. Francamente la palabra del Señor es gloriosa y no tiene que causarnos miedo. Sino humillémonos delante del Señor. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla y se aparta de sus pecados. Una de las formas de humillarse es reconocer nuestros pecados, hermano.
En vez de ponernos obcecados, no, yo no estoy pecando, mejor sería, Padre, sí, perdóname, Señor, tú sabes que he estado luchando contra esto, ayúdame, por favor. Miremos otro versículo, vamos a ver, Isaías también, Isaías, wow. He aquí el día del Señor, la gran tribulación, viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra. Jalá, Padre Santo, y exterminar de ella a sus pecadores. Entonces, ese día del Señor, que insistimos, es una guerra, va a ser un momento en donde va a haber un exterminio de una cantidad de gente pecadora, por cierto, porque ahorita voy a hablar un poco de eso, y dice que la tierra misma se va a convertir en desolación, va a dejar de ser en muchos lugares fructífera, y en ese periodo tribulacionario se va a exterminar los periodos incluso de siembra, cosecha, como que si sembraran con sal, como decían que hacía Atila, que sembraba con sal para que no volviera a crecer nada ahí donde él pasaba. Pero es cruel, el día del Señor es cruel, con furia, y va a exterminar de ella a sus pecadores. Entonces va a venir ese periodo en donde se va a levantar guerra. Claro que también van a morir inocentes en cuanto a la política que estaban haciendo, pero de alguna manera pecadores que no quisieron recibir al Señor. Para empezar, la iglesia en ese momento ya se tenía que haber ido. Y si alguien se quedó, dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Esos son textos que hemos estado enseñando también, ¿verdad? Bueno, la iglesia debería de haberse ido, y si no, pues lavado sus vestiduras, ¿verdad? Que Dios nos ayude, Padre Santo, Dios Santo, que de veras, hermano, eso es importante, que el Señor pues tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y se termine las cosas que no debemos continuar haciendo, que no le agradan al Señor. Miremos aquí otro versículo. Este es terrible, mire, Jeremías 25:33. Esta es la Biblia, la Septuaginta, que la Biblia que fue traducida del hebreo al griego, porque el griego es el idioma que más se leía en ese momento. No es el original, pero es una perspectiva muy especial. Dice, y habrá heridos por el Señor en día del Señor, de parte de la tierra y hasta parte de la tierra, y no serán enterrados, no, en estiércol sobre la faz de la tierra estarán. Ay, hermano, mire, platiquemos dos palabritas breves, y yo quiero decir esto porque ahora que vino esta cuestión del COVID, mucha gente trató de aplicar Jeremías 25:33 a cosas que habían sucedido en algunas latitudes, en donde decía que a los muertos los sacaban de las casas y los dejaban afuera, y que nadie quería hacerse cargo de ese muerto por el miedo, y que etcétera, y que ese era el cumplimiento de Jeremías 25:33. No, hermano, no. Cuando venga esto, eso es en el periodo tribulacionario, esto que le acabo de leer. Cuando sea esto, va a ser generalizado. Y como dice este mismo versículo, van a ser heridos directamente por el Señor. Van a ser heridos por el Señor, y también van a ser heridos de parte de la tierra. Es decir, que aquí entra el escenario tierra, que hemos estado enseñando. Recuerden que hemos enseñado los escenarios escatológicos, que vendrían a ser 7. Familia, Babilonia, Israel, cosmos, la tierra como planeta, el mundo como sistema, y Babilonia. Son 7. Entonces aquí la tierra va a herir a la gente de una manera más terrible de lo que lo ha hecho.
va a venir un deshielo, va a venir, dice la Biblia en Lucas 21, angustia en las naciones por las cosas que vendrán. Y dice que el rugido del mar y de sus olas, terremotos, ay, Dios mío, el anillo de fuego. Yo no estoy tratando de ser un predicador de malos augurios, reprendo en nombre de Jesús. Yo solo estoy explicando este tema que quizá no es tan agradable para muchos y que muchos dirían, mi hermano, ¿por qué no me habla de algo que me anime? Sí, lo voy a animar. Mire, lo que le está pasando ahorita no es nada comparado con lo que viene. Y entonces usted puede escapar de esto que viene. Otra cosa, la leve tribulación pasajera, dice la Biblia, que ahora sufrimos, no es digna de comparar con las glorias que vendrán. Esta cuestión que le estoy diciendo solo nos está enseñando, es el águila diciendo, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. No seas morador de la tierra, sé morador de huertos, sé moradora de Sión. Regocíjate, moradora de Sión. Canta y danza, pero moradora de Sión. Es un lenguaje poético para hablar de la iglesia. Moradora de Sión, moradora de huertos. Bueno, sigamos acá. Esta también es la Septuaginta y dice, he aquí, el fin viene. El fin viene. ¡Hala, qué tremendo! He aquí el día del Señor. He aquí el fin viene, he aquí el día del Señor. Entonces, aquí está homologando el fin con el día del Señor. Ha salido el infortunio, dice. Sí, también la vara ha florecido, la contumelia. Y yo le puse, porque la palabra contumelia como que no muchito se conoce en español, ¿verdad? Si usted lo busca en un diccionario, es soberbia. La soberbia levantándose en medio del fin. Y usted lo puede ver, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando se derraman las copas y se derrama la copa sobre el sol, dice que los hombres no quisieron arrepentirse de sus idolatrías, de sus hechicerías. Nada, si quieren lo leemos, está en Apocalipsis capítulo 16, creo que lo vamos a chequear aquí. Si me ayudan en la pantalla, por favor, se los voy a agradecer. Sería Apocalipsis en el capítulo 16, vamos a ver. Bueno, mire, aquí es hiriendo la tierra, la séptima copa, ¿va? Pero no, yo quisiera ver la copa cuando las 7 copas, las plagas, aquí está, mire. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, en el verso 9. Que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces la contumelia, la soberbia, ¿qué me importa? Estoy sufriendo, pero ¿qué me importa? Es como Nimrod, ¿verdad? Poderoso, cazador delante y en contra de Dios. No, es una gente que no se ha querido arrepentir. Nosotros lo vemos en este tiempo. Mire, yo estaba leyendo comentarios por esta decisión que tomó el presidente estadounidense de nombrar las casas de adoración como lugares que son básicos para el desarrollo humano. Y entonces dijo que se tenía que abrir las mezquitas, las sinagogas y las iglesias cristianas. Entonces, pues un montón se alegraron, pero también hay gente oponiéndose, porque les parece que si hay un concierto, pues ahí sí podrían ir, si hay una cantina, ahí sí podrían ir, si hay un restaurante, ahí sí podrían ir, si pueden ir, todo eso es esencial, pero esto que es para el espíritu, no. Y entonces, y se oponen en contra de Dios, Esa es contumelia, eso es soberbia. Porque mire, todo lo que está sucediendo, el único que lo puede evitar es Dios. Pero todo es esencial menos Dios. Todo es esencial menos Dios, incluso para los cristianos. Todo es esencial menos Dios. Y hay algunas religiones que son respetadas un poquito más por los pecadores porque son religiones violentas. Pero si ellos consideran
que como la enseñanza cristiana tradicional y que hay que poner una mejilla y la otra y toda entonces se dejan ir un montón de cosas, pero no lo hacen con los musulmanes, porque los musulmanes sí le sacan el machete, así rapidito. Mire lo que pasó con aquella revista Charlie Hebdo en Francia, que empezaron a... ellos tenían tiempo de estar blasfemando en contra de la religión cristiana, pero tiempo, no les habían hecho nada. Solo sacaron una caricatura de Mahoma y les pusieron una bomba. Ahí los callaron, porque la gente, mire, la gente esa que se pone a vociferar y todo, esos... La única forma de caerlos es con violencia. Y claro, nosotros no lo vamos a hacer, ni estoy haciendo un llamado a la violencia. Pero Dios va a permitir que lo que uno no hace, lo haga el otro, como sucedió ahí, porque los cristianos nunca hicieron nada. Solo mencionaron a Mahoma, llegaron e hicieron una matanza. Primero le pusieron una bomba y después llegaron y los ametrallaron. Y esa revista nunca más... ¿Qué pasó con esa revista? Se desapareció. Pero aquí vemos nosotros que lo que dice Jeremías, acá que estábamos hablando, Ezequiel, perdón, dice, la vara ha florecido, la soberbia levantándose. Déjenme explicarle otro versículo, otro par de versículos. Vamos a ver, mire cómo dice, por eso recuerde, estamos hablando del periodo tribulacionario, faceta Día del Señor, y tenemos que ver entonces que está hablando aquí de el día de la guerra. No habéis subido a las brechas, Ezequiel 13:5, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Entonces recuérdese, cada vez que la Biblia habla del día del Señor, está hablando de la tribulación, modo guerra, modo batalla, modo belicoso. Cada vez que la Biblia habla del día malo, está hablando de la gran tribulación en el modo Babilonia, lo que le espera a Babilonia. Cada vez que se está hablando de la semana 70 de Daniel, se está hablando de la gran tribulación, modo Israel. Entonces, es el mismo evento con diferente enfoque, pero es el mismo periodo de tiempo. Miremos otro versículo más. Yo creo haberme dado a entender en esto, pero vamos a llegar. Ezequiel, mire cómo dice 33. 33, Ezequiel, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. Y ahí, esa hora de las naciones. Si quiere, leemos un poquitito más de lo que dice Ezequiel. Vamos a ver. Capítulo 30, vamos a ver, Ezequiel, ¿dónde estás que no te veo? Aquí está. Dice, lamento por Egipto. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor, gemid, ay de aquel día, porque está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones, la espada, instrumento de guerra, vendrá sobre Egipto. Habrá angustia en Etiopía cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, el pueblo de la tierra en alianza, caerán a espada con ellos. Así dice el Señor, ciertamente caerán los que apoyan a Egipto y se vendrá abajo el orgullo de su poder desde Migdol hasta Sebene, caerán a espada con él, declara el Señor. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas y sus ciudades en medio de las ciudades devastadas. Estarán, bueno, y vienen naves, pero lea todo eso y se va a dar cuenta que es un día de guerra. Es un día de guerra. Entonces, tribulación vista desde el modo día del Señor, día de guerra. Quiero repetir esto una vez más, quiero dejarlo bien claro. Tribulación, el periodo eso de 7 años y medio, día de guerra, se va a llamar día del Señor, aunque van a haber otras cosas en el día del Señor. Ahí lo vamos a ver después.
porque el tema es amplio. Si se habla de día malo, está enfocado a Babilonia, y si se habla de semana 70 de Daniel, está enfocado a Israel. Pero así también hay otros enfoques. Digamos, estaría el enfoque de las tinieblas de afuera. Ahí hay que ver qué es el enfoque que tenemos. Déjeme decirle, vamos a ver, y ahí, miremos otro. Joel es semejante al que acabamos de leer. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Solo déjeme leerle 2:11. El Señor da su voz delante de su ejército, ¿verdad? Porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? Está hablando de guerra. Paremos ahí y déjeme hablarle para poder ir finalizando, pero solo déjeme decirle lo siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. La mayoría de nosotros no hemos vivido la guerra. Nosotros tuvimos una guerra aquí en Guatemala de 36 años, le cuento para si me están viendo en otras latitudes. Y los guatemaltecos quizá no la vivieron algunos, porque hacia que a esa época empezó allá en la década de los 60 casi. Desde antes empezó la guerra, pero no en su plenitud. Allá con un teniente que se llamaba John Sosa, se rebeló, formó un movimiento guerrillero allá en el oriente y después se trasladó al occidente. Y la mayoría de jóvenes, Guatemala tiene el 70%, me parece, de jóvenes menores de 30 años. Han oído de guerras, no saben lo que se vivió en ese tiempo. Y nosotros que vivimos en la capital, tampoco lo supimos, porque era en el interior del país. En ese tiempo, pues a mí me tocaba viajar mucho al interior del país y medio vi, pero ya en la montaña, eso no lo vimos nosotros. Solo lo que le estoy tratando de decir es, nosotros nunca hemos visto la guerra, bendito sea el nombre del Señor. Nunca hemos visto la guerra en su plenitud, como diríamos en Siria, como diríamos en Israel, como diríamos en Europa para la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nunca lo hemos vivido. Pero el día de la tribulación es una guerra, y eso va a afectar absolutamente a todos los países, Pero se va a desarrollar más en Medio Oriente, el norte y el oriente, pero Occidente y el sur van a tomar parte también. Es la tribulación en modo guerra. Padre, que nos ayude el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, no pretendemos meter miedo a nadie, a ninguno de tu pueblo, de ninguna manera. Ni nosotros queremos estar temerosos de esto, sino temerosos de ti, agradarte, Señor. Por favor, te pedimos que nos ayudes a prepararnos. Aquellas cosas que no hemos podido derrotar, estamos suplicándote que nos ayudes a nosotros en este tiempo a derrotarlas, a extirparlas, para que nuestras vestiduras no estén manchadas y podamos presentarnos ante ti con grande alegría en aquel día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, opera en nuestras mentes, en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga y seguiremos platicando. Esta temática está demasiado importante. Nos hace falta hablar un poco del Día de la Venganza, por cierto, porque el Día del Señor es Día de Venganza también. Eso lo vamos a ver después. Si no, no paramos aquí, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible, con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.